Esta producción se basa en investigaciones periodísticas. Todas las entrevistas y los testimonios son reales, aunque en algunos casos las voces fueron representadas por actores y las identidades de los protagonistas cambiadas por protección de las fuentes. Cuando se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, muchos pensaron que vendrían tiempos de prosperidad para Colombia. Pero a la sombra fue surgiendo una nueva generación de rebeldes que no estaban dispuestos a entregar las armas. Uno de ellos fue Ricardo Ayala, alias Cabullo, un joven con la guerra tatuada en la piel, que se dispuso a reconquistar los territorios abandonados por la insurgencia en el norte del departamento de Antioquia. En su sangrienta cruzada arrasó con la paz de las comunidades y entró a la lista de los terroristas más buscados del país. Yo soy el inspector, y en este capítulo les narraré detalles inéditos de la cacería contra uno de los hombres más peligrosos de los últimos tiempos y de cómo se las arregló para sobrevivir a bombardeos, francotiradores y hasta el espionaje con una joven que pretendía en amores. Esto es Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano. Bienvenidos. Las 11 vidas de Cabullo, el traidor del proceso de paz. Lo único que sí tengo en mente es de que aquí se necesita un escenario militar y se necesita un escenario político, porque si no, vea, cuando los canales de nosotros se monten al poder, sabe qué es lo que van a gobernar. Un desierto y un país solo, porque los paramilitares por un lado asesinando a la gente y las multinacionales por otro lado llevando toda la riqueza. La voz que acaban de escuchar es la de Ricardo Abel Ayala Orrego, alias Cabullo, un comandante disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El audio hace parte de una interceptación telefónica obtenida por la policía, que permaneció en secreto hasta el día de hoy. Los agentes de inteligencia la registraron después de una matanza en el departamento de Antioquia. Gracias a mis fuentes conseguí esta grabación, que refleja el modo de pensar de uno de los terroristas más buscados del país en los últimos tiempos. Y voy a compartirla con ustedes, mis oyentes. El 19 de septiembre de 2018, los hombres de Cabullo llegaron al corregimiento de Ochalí, en el municipio de Yarumal. Aprovecharon la oscuridad de la madrugada para irrumpir en un campamento de la multinacional minera Continental Gold. Reunieron a 11 empleados y contratistas y anunciaron que les harían un consejo de guerra. El grupo lo comandaba John Nelson Sepúlveda, alias Garbanzo. Siguiendo las instrucciones de Cabullo, les informó a los cautivos que su empresa había desobedecido las órdenes de la organización, que le había exigido terminar la explotación de oro en la zona. Garbanzo le envió un mensaje de texto a Cabullo preguntándole cómo proceder. Su jefe respondió con una sentencia de muerte de 2 palabras: Deles Balín. El verdugo apuntó su fusil contra los empleados y uno de ellos saltó sobre él, tratando de desarmarlo. Ganó unos segundos para que sus compañeros corrieran, pero ¿quién puede escapar de una lluvia de balas? Los asesinos tomaron la vida de 3 personas e hirieron a 6 más. El resto logró escapar por la maleza. Murieron 3 geólogos: Henry Mauricio Martínez Gómez, Camilo Andrés Tirado Farac y Laura Alejandra Flores Aguirre. Su asesinato causó el repudio nacional. Gremios científicos, mineros, universidades y la sociedad en general rechazaron la crueldad del acto. En Bogotá, los estudiantes de geología le rindieron un homenaje a las víctimas, encendiendo velas. Hoy nuestra sociedad y nuestro gremio está de luto. Perdimos a un excelente geocientífico, amigo y una excelente persona. Las autoridades supieron de inmediato quién fue el que ordenó la matanza y así se convirtió en uno de los criminales más buscados de Colombia. Esto dijo Victoria Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia. Se aclara que es el Frente 36 de la FARC, que es presidido por alias Cabullo. ¿Quién era este hombre de apenas 26 años en ese entonces que estaba poniendo en jaque la estabilidad del posconflicto?
El 24 de noviembre de 2016 fue un día histórico para Colombia. Después de 6 décadas de guerra, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. El evento fue celebrado por autoridades de todo el mundo. Esto dijo alias Timochenko, el comandante de los insurgentes. Tenemos un acuerdo sólido, incluyente, plural y posible de implementación. Por lo tanto, es definitivo. Desde las FARC-EP lo estamos cumpliendo rigurosamente. Los acuerdos para las FARC-EP son sagrados. Fueron 12.843 combatientes los que se comprometieron a dejar las armas y reinsertarse a la sociedad. Pero a la sombra, los miembros de varios frentes comenzaron a rebelarse. No se sentían representados por los negociadores de las FARC o tenían otros intereses, más violentos, más lucrativos y siniestros. Una de las facciones desleales salió del antiguo Frente 36 de las FARC, que por décadas delinquió en el norte y el nordeste de Antioquia, un próspero departamento localizado en el noroccidente de Colombia. Ricardo Abel Ayala Orrego nació el 25 de marzo de 1992 en el municipio antioqueño de Angostura. Apenas tenía 9 años de edad cuando ingresó a las redes de milicianos del Frente 36, apoyando la logística de sus operaciones, y con el tiempo fue ascendiendo en la jerarquía. En 2015, durante los diálogos de paz de La Habana, tuvo su oportunidad de lucirse ante el mundo. Las FARC y el gobierno acordaron un desminado conjunto humanitario en la vereda Orejón del municipio de Briceño, y Cabullo fue nombrado coordinador del proyecto por parte de la guerrilla. Frente a la lupa de la opinión pública, Cabullo recibía diplomáticos de Naciones Unidas y gobiernos extranjeros. Se codeaba con delegados del gobierno y de la fuerza pública. Sonreía para la prensa y posaba de insurgente convencido de la paz. Pero en secreto, movía los hilos para reorganizar a su gente y heredar el poder criminal de la guerrilla. Ese año viajé a Briceño para investigar un extraño fenómeno. Al mismo tiempo que se desarrollaba el desminado humanitario, las calles y las veredas del pueblo se inundaron de muertos. En apenas 4 meses hubo 10 asesinatos, un promedio inusual en aquella población. Algunas víctimas recibieron castigos horripilantes, como la minera artesanal Marleni Martínez Areiza, de 45 años, a quien le cercenaron la lengua y el labio inferior antes de dispararle en la cabeza. Las fotos de los cadáveres circulaban por chats de celular para sembrar el terror. ¿Por qué ocurría esto en medio del proceso de paz? Recorriendo la población me di cuenta que la racha de muertos se debía a un conflicto entre el cartel narcoparamilitar Clan del Golfo y guerrilleros de las FARC, que se disputaban los cultivos de hoja de coca. Todos en el pueblo sabían que el instigador de la matanza era Cabullo, el mismo que aparecía en televisión con los funcionarios del desminado. Pero nadie lo decía en voz alta. Algunos por miedo a que los mataran, otros por temor a represalias del gobierno nacional. Esto me dijo el oficial al mando de un pelotón del ejército que patrullaba en Briceño. Sabemos que es Cabullo el que ordena las muertes, pero estamos con las manos amarradas. Si hacemos una operación, se arma un problema político por el proceso de paz. Cuando inició la implementación del acuerdo de paz en 2017, Cabullo pasó algunos meses en el espacio territorial de reintegración de la vereda La Plancha en el municipio de Anorí. Aquel era el sitio destinado para el proceso de desmovilización, una parcela rural en la que se congregaban los firmantes de la paz para recibir la capacitación y los proyectos productivos. Algunos pensaron que en verdad dejaría las armas, hasta que en la región comenzaron a aparecer grafitis amenazantes, firmados por el Comando Especial Antiparamilitar Frente 36. Cabullo no regresó a La Plancha. Se sumó a otros frentes de las antiguas FARC que traicionaron la confianza de la sociedad y del acuerdo de paz. Reorganizó sus tropas con jóvenes sicarios, ávidos de apretar el gatillo y llenar sus bolsillos de plata. Con unos 50 integrantes extendió las redes en Briceño, Anorí, Yarumal, Campamento, Angostura y otros municipios del norte y el nordeste de Antioquia.
Hizo tratos con bandas criminales del Valle de Aburrá. Se asoció con la guerrilla del ELN y metió las manos de lleno en el narcotráfico, la minería ilegal de oro y la extorsión. Su confrontación bélica contra el Clan del Golfo generó múltiples asesinatos y desplazamientos forzados. Las acciones de terrorismo contra la población civil preocuparon a los jefes de las FARC desmovilizados, que ya ocupaban escaños en el Congreso de la República. Los nuevos congresistas, investidos como resultado del acuerdo de paz, veían con malos ojos a este muchacho, quien se autoproclamaba comandante guerrillero. La gota que rebosó el vaso fue la matanza de los geólogos de Continental Gold. Algunos desmovilizados conversaron con la mujer de Cabullo y le pidieron que lo abandonara, porque él era un traidor a la causa que había conformado una banda criminal. Ella se lo contó a Ayala por teléfono, y así fue como él reaccionó. Es mejor que no vuelva a hablar con ese man. ¿Usted ha visto noticias? Y yo lo miré y yo le dije que no. Y me dijo, él conformó una banda. Y yo le dije, sí, es que sí. ¿Usted no ha visto las noticias? Y yo no. Y ya. Eso fue todo. Una banda, unas huevas, para ellos es banda. Es lo que y que están muy ofendidos porque usted se mantiene pintando paredes por allá en nombre de ellos. Entonces lo que ellos conformaron todo el tiempo también fue una banda, porque aquí las cosas no han cambiado, aquí las cosas siguen siendo igual como eran allá. Entonces eso también era una banda. Yo no sé. Vamos a ver qué van a hacer cuando el paramilitarismo les caiga para hecho y sale ese culo. A ver si nos van a extrañar o no. Vamos a ver qué van a hacer. Cabullo se convirtió en un objetivo de alto valor estratégico para las agencias de seguridad. Su cacería quedó a cargo del Grupo Antiterrorismo de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, de la Séptima División del Ejército y de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada. Entre 2018 y 2022 ejecutaron 10 operaciones en su contra, y Cabullo siempre se las arregló para escapar. Les contaré las más importantes. El 2 de octubre de 2018 la Fuerza Aérea bombardeó su campamento en la vereda del Cedral de Briceño. Las bombas destruyeron las construcciones rústicas y la onda explosiva dejó malherido a Cabullo. El ejército incursionó en la zona rodeando la guarida y los pocos escoltas que quedaban en pie se sacrificaron para que su patrón escapara. Hubo una violenta balacera para cubrir su fuga. Y al final, cuando los uniformados dominaron la zona, hicieron el conteo de bajas. Ninguno de los muertos era el que buscaban. El ejército volvió a atacar el 4 de mayo de 2019 en una finca de la vereda Cucurucho en Briceño. Un informante les había dicho que ahí se ocultaba el terrorista, pero hurgaron en cada rincón sin encontrarlo. Al final, dentro de un potrero, un soldado descubrió un búnker subterráneo. Levantaron una tapa de cemento cubierta con ramas y encontraron una escalera de madera que descendía hacia el escondite. Bajo tierra había un cómodo apartaestudio con paredes y suelos embaldosados, cocina, baño y cama. Esta es una grabación del momento en que los soldados encontraron la entrada. Salga con la mano en alto, Cabullo. No se va a meter. Salga con la mano en alto, que somos tropas del ejército. No se va a meter. No, espera para que no rebota. Informe para que no le manden el apoyo. Sí, informe para que manden el apoyo, informe. Espera, llámame con él. Sí, dile. Ay, marica, tanto buscar y ya lo hay. Oiga, y eso está embaldosado y en chimba. Sí, está embaldosado. Sí. En la juega ya Trejo. En la juega Trejo. Marica, la entrada al búnker. ¿Y la entrada? Ahorita como hijo de puta nos vamos ahí si el man esté ahí. ¿Ah? Bueno, hagamos una cosa. Aquí no hay de otro, sino que toca saltarle. Yo voy a tumbar la escalera y salto. Salto y me cubro. Venga, yo miro bien qué es lo que hay. Ahí hay como un baño. Cabullo, si usted está ahí, salga, somos tropas del ejército. Salga con las manos en alto. Cabullo pasó muchas noches en el búnker subterráneo,
pero ese día no estaba. Lo que sí encontraron fueron 6 documentos de laboratorio. Eran pruebas negativas de VIH y del virus del papiloma humano, de mujeres diferentes. Sobre este hallazgo tan particular le pregunté a los investigadores, y esto me dijo uno de ellos. Él era muy enamorado, tenía muchas novias, algunas de ellas menores de edad. Incluso antes de acostarse con ellas les mandaba hacer exámenes de sangre y pruebas de SIDA. Esa perversión de Cabullo por las adolescentes fue la clave para otra operación, una trama de espionaje que lo puso en la mira de un francotirador. Yo soy el inspector y estás escuchando Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast. Durante esta investigación periodística, las fuentes de inteligencia me contaron que por causa de todas estas operaciones, varios integrantes de la disidencia del Frente 36 abandonaron a Cabullo. Además, decían que el cabecilla tenía delirio de persecución y por desconfianza mandaba matar a sus subalternos, creyendo que eran informantes del enemigo. Entre los desertores estuvieron Yolanda Zavala Mazo, de 22 años, y su novio alias Andrés. A pesar de que él mismo había traicionado el proceso de paz, no soportaba desertores en sus filas. Cabullo los declaró objetivo militar y la pareja tuvo que huir al lejano departamento de Nariño, en el sur del país. Allá trabajaron con el Frente Oliver Sinisterra, otra facción disidente de las FARC, donde no tuvieron suerte. En un combate murió alias Andrés y Yolanda quedó herida en un brazo. Yolanda no podía regresar a Briceño, donde vivía su familia, por la amenaza de muerte de su expatrón. Pero se enteró de que Cabullo, en un acto de osadía y descaro, estaba pretendiendo en amores a su hermanita menor, Reina Zavala Mazo, de 15 años. Yolanda pensó que esta era la oportunidad para librarse del criminal y se convirtió en colaboradora del ejército. El plan era peligroso, aunque parecía sencillo. Reina debía citar a Cabullo para una salida romántica, y los militares aprovecharían el momento para eliminarlo. La cita fue el 19 de noviembre de 2018 en horas de la madrugada, porque Cabullo solo salía de su guarida durante la oscuridad. Llegó solo en su motocicleta a una finca de la vereda Pescado en Briceño. Reina estaba esperándolo adentro, y a unos 150 metros de la propiedad había un tirador de alta precisión escondido. La adolescente debía encender el bombillo de la entrada para confirmar que se trataba del objetivo. Esa era la señal para que el militar apretara el gatillo. Reina prendió el bombillo y se quedó esperando con el corazón en la mano. Pasaron segundos eternos y no escuchó los disparos. La joven se desesperó. Llamó por celular a su contacto del ejército y le rogó que hiciera algo. ¿Qué pasa? Ahí está, es él, hágale pues. El tirador no disparó. La bruma le estorbaba la visión, según él. Reina no tuvo más remedio que abrirle la puerta a Cabullo y sonreír, muerta de miedo. Subió a la motocicleta y emprendieron la marcha por un sendero veredal. La joven miraba a todos lados, temiendo recibir un balazo desde el monte. Las tropas que estaban al acecho improvisaron una emboscada más abajo. Otro tirador disparó, impactando el tanque y una llanta de la moto. Cabullo y Reina rodaron por el suelo. Él trató de agarrarla para escapar juntos. La arrastró por la carretera destapada, lacerándole la piel, pero la adolescente se liberó y corrió despavorida. El disidente se esfumó minutos antes de que llegara el ejército. Reina fue rescatada, pero quedó en la mira de su pretendiente, igual que su hermana Yolanda. El fracaso en esta operación dejó a las mujeres entre la vida y la muerte. El Frente 36 las estaba buscando para ejecutarlas y los investigadores les advirtieron que no podían volver a la región. Pero la soledad y el desarraigo a veces son fuerzas irracionales que nos empujan a arriesgarnos más de la cuenta.
Yolanda y Reina Zavala Mazo regresaron a Briceño para las fiestas de fin de año con su familia. Al amanecer del 1 de enero de 2021, los sicarios de Cabullo llegaron a su casa. Y delante de sus seres queridos, a quienes ellas acababan de abrazar para recibir el año nuevo, las acribillaron. Sobrevivir a tantas operaciones de la fuerza pública le dio a Cabullo una fama de invencible entre sus huestes. Para un hombre criado en el conflicto armado, forjar leyenda en el bajo mundo era un trofeo. Con orgullo exhibía sus tatuajes de guerra a los demás. En el brazo derecho tenía la figura de un lobo. En la espalda los rostros de 2 excomandantes de las FARC, Tiro Fijo y Mono Jojoy, y en medio de ellos 3 guerrilleros portando fusiles en la selva. En el muslo de la pierna izquierda, la imagen de un combatiente auxiliando a un herido junto a un campamento. Esta imagen le servía para venderse como un héroe entre los suyos y criticar a los guerrilleros que cambiaron las armas por la política. Lo único que le estamos haciendo frente, digamos, nosotros al paramilitarismo, y eso sabe por qué le estamos haciendo frente. Le estamos haciendo frente para que ellos puedan desempeñar la política que tienen. Porque es que aquí necesitamos los dos escenarios. Necesitamos el escenario político, pero también necesitamos el escenario militar. Porque si nosotros no frenamos el paramilitarismo, ¿usted sí cree que ellos se pueden parar a hablar a cualquier parte? ¿Sabe que sabe por un sitio que se llama Santa Rita, sabe cómo están cogiendo los campesinos? Cogiendo los cogen y les arrancan los dientes con una tenaza. Enseguida los cortan con navaja, enseguida los capan, enseguida les hacen de todo. ¿Y sabe por qué? Que porque fueron allegados a la guerrilla. En el gobierno nacional crecía la urgencia de frenar esa leyenda criminal y la recompensa por su captura, que había iniciado en 50 millones de pesos, subió a 1.000 millones, el equivalente a $217.000. El Ministerio de Defensa lo incluyó en su estrategia de los llamados símbolos del mal. Los colombianos tenemos enemigos en común, símbolos del mal, cabecillas de los grupos al margen de la ley, responsables de los principales problemas que nos aquejan: secuestros, homicidios, narcotráfico, reclutamiento de menores de edad, delitos ambientales, explotación sexual, abortos forzados y otros crímenes que amenazan la vida, la libertad, la democracia y el progreso de nuestras regiones. Si tiene información que conduzca a su ubicación, denuncie. Son los enemigos de Colombia. Son los símbolos del mal. Absoluta reserva. Ministerio de Defensa Nacional. La 10ª operación contra Cabullo se realizó el 7 de febrero de 2021 en el Cañón de San Pablo, una depresión montañosa de difícil acceso, con entradas y salidas por 4 municipios: Campamento, Anorí, Guadalupe y Angostura. El perseguido había convertido aquel sitio en su fortín, obligando a los campesinos a guardar silencio, mandando a construir portones en cada vía, con informantes que vigilaran quién ingresaba a la zona. También usaba un dron con cámaras de visión nocturna para sobrevolar el cañón. Al mediodía, 6 comandos de las fuerzas especiales llegaron a una zona rural llamada La Irlanda, en Campamento. Según el investigador, nosotros supimos que iba a asistir a una fiesta con unas 30 personas. Había varios familiares y también gente de la zona, y tenían incluso, creo que, cabalgata incluida. Se reunieron en una casa que también funcionaba como taberna. A 140 metros de distancia, escondido entre la maraña, un tirador de alta precisión captó a Cabullo en la mira de su fusil Sig Sauer. El disidente se separó del gentío para orinar en un matorral, y en ese momento el militar apretó el gatillo. Cabullo recibió el proyectil en el pecho y cayó a la hierba. Se levantó de inmediato como un toro embravecido, disparando a diestra y siniestra con su pistola, e hirió a uno de los invitados. Otros 2 comandos salieron de la maraña y le acertaron otro balazo en la pierna derecha. La gente se alborotó y se puso a gritar. Había mucho riesgo de lesionar a los civiles, entonces tocó parar el fuego. Un escolta agarró a Cabullo, lo subió a una moto y luego lo sacó de ahí. Lo único que pudimos recuperar fue un pedazo de hueso de la tibia, incluso hasta con músculo de la pantorrilla. Los secuaces de Cabullo amenazaron a médicos y enfermeras de los pueblos vecinos, hasta que consiguieron a alguien que les prestara los primeros auxilios en una guarida secreta del sector La Punta, en límites de Campamento con Anorí.
El terrorista desapareció durante varios meses del mapa mientras se recuperaba de las heridas. En el bajo mundo se especuló que había muerto, hasta que lo vieron cabalgando en una trocha del cañón de San Pablo, con la tez pálida y el semblante de un zombi. Cabullo sobrevivió a la 10ª operación en su contra, pero por primera vez sintió que estuvo realmente cerca de morir. Eso aumentó la desconfianza en su círculo íntimo. Se dio cuenta que no importaba lo que hiciera para ocultarse, la fuerza pública siempre descubría sus escondites. Así que resolvió cambiar de estrategia y salir de su zona de control, suponiendo que estaba plagada de espías. En compañía de un escolta llamado El Lagarto, con quien había estudiado en la escuela primaria, se refugió durante 6 meses en el municipio de Bello, vecino de Medellín. Permanecía en una urbanización con piscina, escuchando a lo lejos el chapoteo de los niños con sus familias y añorando a su propio hijo de 3 años, a quien no veía hacía mucho tiempo. Durante 6 meses lo único que hizo fue ver películas y dormir, incomunicado con el mundo exterior, salvo por el lagarto que salía a comprar la comida y los medicamentos para los dolores que le dejaron los balazos del último asalto. En mayo de 2022 cambió de escondite, pasando al vecino municipio de Barbosa en el norte del Valle de Aburrá. A los habitantes del sector se les presentó como Don Carlos, un comerciante que buscaba tierras para comprar. Se instaló en una finca entre las veredas La Herradura y Monteloro, en compañía de unos perros y otro escolta que le conseguía la comida, llamado Jairo Galeano. Para ese momento, Cabullo esperaba un segundo hijo con una mujer diferente a la que tuvo el primero. Su nueva novia, Diana Valdés, tenía 5 meses de embarazo y el terrorista pidió que se la llevaran a la finca. El deseo de ver a la embarazada fue el punto débil que aprovecharon los agentes de inteligencia. La muchacha, sin quererlo, condujo a Barbosa a las autoridades que le seguían la pista. En la tarde del 10 de junio de 2022, el ejército rodeó la propiedad. Los perros de Cabullo comenzaron a inquietarse y a ladrar hacia la maleza. Su comportamiento puso en alerta al delincuente y a su escolta. Una de las mascotas se acercó a los matorrales y detectó a un soldado. De inmediato, Cabullo sacó su pistola y abrió fuego. La tropa respondió y se armó una feroz balacera. Cabullo logró impactar al soldado con su pistola. Creyó haberlo matado porque lo derribó, pero el uniformado no estaba herido. La bala se había incrustado en su rifle de dotación. El criminal iba a rematarlo, pero otro militar le acertó un proyectil en la mano derecha, tumbándole la pistola. Cabullo entró a la casa por un fusil AK-47 y salió iracundo a continuar la pelea. El militar que había derribado segundos antes se incorporó como un rayo y le propinó los impactos mortales. Ricardo Abel Ayala Orrego se desplomó sobre la grama a un costado de la finca y exhaló el último aire que le quedaba en los pulmones. Al sitio llegaron agentes de la policía y la fiscalía. Revisaron el cadáver y por sus tatuajes de guerra confirmaron que se trataba de él. La noticia fue presentada a Colombia por el general Juvenal Díaz, comandante de la 7ª División del Ejército, poniéndole fin a 7 años de cacería. Este bandido que ha ordenado asesinatos contra la población civil. Recordemos los 3 geólogos asesinados en Lomas de Ochelí en septiembre de 2018 que trabajaban para Continental Gold. También las 2 hermanitas desmovilizadas de las FARC, asesinadas por orden de este bandido en el municipio de Briceño. Igualmente había ordenado atentados contra la fuerza pública y asesinado soldados y policías. Era el rey de la extorsión en Antioquia. Tenía extorsionado a mineros, ganaderos, comerciantes en los municipios de Campamento, Angostura, Norí, el Bajo Cauca y otras regiones del departamento de Antioquia. El sepelio de Cabullo fue en Angostura, su tierra natal. Lo despidió un cortejo de personas con el sonido de fondo de un bafle que tronaba corridos prohibidos. Algunos de sus compinches recordaron sus discursos, llenos de retórica antigubernamental, plagados de un autoconvencimiento que solo él se creía. Algún día me encontraré con ellos y ellos se van a tener que tragar esas palabras, seguro que se las van a tener que tragar, porque es que esto no es ninguna banda. Estos somos los disidentes de ese frente,
y estamos haciendo frente con lo que nos enseñaron todo el tiempo. Y a mí no me enseñaron a ser ningún ladrón, ni ningún pandillero, ni ninguno nada. A mí me enseñaron a ser un hombre de bien, y eso es lo que soy. Cabullo siempre posó con la careta de Robin Hood, mostrándose como un paladín de la justicia popular. Pero todas las muertes que ordenó, tanta violencia, extorsiones, robos y desplazamientos forzados, le terminaron dando otro rostro. El de uno de los peores criminales que pasó por estas tierras. Aquí termina el capítulo de hoy. Si les ha gustado, no se pierdan el próximo episodio con la increíble historia de un conferencista que encontró una huaca de oro que vio en sus sueños, la cual despertó ambiciones mortales a su alrededor. Para escuchar todos los capítulos de la temporada, visiten www.elcolombiano.com/podcast. También pueden disfrutarlos en las plataformas de Spotify, Spreaker, Apple Podcast y Google Podcast. Se despide de ustedes el inspector, invitándolos a conectarse de nuevo con Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano.